Bueno, muy bien, y ya nos metemos en la próxima entrevista. Gracias, Maggie, por ese móvil. Estaba movidita esa plaza. Animada la mañana, ¿no? Por ahí, Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, qué bueno y qué saludable es ver actividades de este tipo. Y ya nos metemos en la próxima entrevista, como se los decíamos en el arranque de Arriba Gente. En esta jornada íbamos a estar hablando con Ricardo Gil Iribarne, el responsable de la Junta de Transparencia y Ética Pública. El por qué, bueno, la invitación para Ricardo son muchos temas, pero particularmente la convocatoria era por uno que ha surgido, que se ha conocido en las últimas horas, porque hay preocupación justamente de la JUTEP, porque el Poder Legislativo decidió prorrogar por un año la entrada en vigencia de la ley que regula el uso de los viáticos con los funcionarios públicos. De este y de otros temas vamos a hablar justamente con Gil Iribarne. Ricardo, ¿cómo andás? Buen día. Bien, buenos días, bien. Con calor, acá adentro no, pero con calor. Sí, acá está lindo. relativamente lindo, ¿no? En los potable. aires te aguantan un poco, pero afuera está bravo. Bueno, ¿por qué preocupación justamente por esta postergación? Bueno, a ver, tomemos el tema de los viáticos, que es lo que cobramos los funcionarios públicos cuando viajamos al exterior o dentro del país, fuera de nuestro lugar habitual de trabajo. Bueno, se nos da un dinero para cubrir los gastos. Sobre eso todos sabemos que hay un caos importante. Hay lugares donde eso se rinde bien, se aplica bien, el funcionario recibe, va a un hotel, come, presenta las boletas, rinde el gasto. Informa por qué fue, qué hizo. Y hay muchos lugares donde eso no pasa y lo que sabemos, y ha sido público y ha habido debates, es que cobro la plata, me la quedo y no se sabe en qué la gasté, no la gasté, nunca la rendí. Y eso pasa en muchos lados. El Parlamento tomó el tema hace 2 años, un proyecto de ley, que se fue mejorando en esos 2 años y terminó siendo un proyecto que abarca a todos los funcionarios públicos, todos. Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, sociedades anónimas del Estado, los que representan al Estado en una sociedad anónima comercial que opera dentro del sector privado, que haría gobiernos departamentales, que también tienen un caos interesante. Todo eso quedó en un único proyecto para viáticos al exterior y viáticos al interior. Uno puede decir esto hubiera quedado mejor así o así, pero fue un avance, fue una buena ley, se aprobó en julio. Había 6 meses para la entrada en vigencia y en diciembre, sin mucho ruido, sin mucha difusión, el Parlamento dice no, postergamos esto para 1 de enero de 2021. Y nos preocupa, porque de alguna manera sentimos que tenemos que representar al ciudadano en estos temas. Hay preocupación por cómo manejamos los fondos públicos los funcionarios. Estamos en un país que todos reconocemos que hay dificultades económicas. Lo que se paga en viáticos en este país es muchísimo. Entonces nosotros dijimos varias cosas. Primero, no solo es el viático, sino por qué se viaja, cuántos viajan y para qué viajan. Primer tema que habría que resolver. Bien. Segundo tema, si me dan plata. Hay varias leyes, desde el TOCAF hasta las normas que regulan la ética, la transparencia y la conducta del funcionario público, que dicen tenés que rendir la plata. No se está haciendo y esta ley ponía la obligación de que todos lo hicieran. ¿Fue un avance? Sí. Ahora, si ahora, sobre el filo del año, después del proceso electoral, lo tiramos para el 2021, cuando hubo 2 años de discusión, nos parece que no es fácil explicar. Y no hay ninguna explicación. ¿Pero hoy hay normativa vigente que le obliga al funcionario público a devolver el viático? No. ¿O a rendirlo? No, en el ¿Qué es lo sentido que establecen esas normas del TOCAF? Hay distintas normas. Hay distintas normas. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, todo el Poder Ejecutivo, por el tema viáticos al exterior, dice usted viaja al exterior, trae el pasaje, trae la constancia del hotel, que es un 60%, si le sobró tiene que devolver, pero el otro 40% no lo rinde. Es de lo mejor que hay. Eso es de lo mejor que hay. Porque después tenés lugares donde directamente no se rinde, y se ha discutido mucho lo que pasa con los viáticos en el propio Parlamento, y tenés lugares, y nosotros lo hemos planteado formalmente en algunos casos, como las juntas departamentales, donde por la Constitución son cargos honorarios, y hay sistemas instaurados hace muchos años para que los señores ediles cobren viáticos que nunca rinden y que además da la casualidad que son para gastos y son todos iguales para todos. Es una partida encubierta bajo el nombre de viático. Es como un sueldo encubierto. Y por otro lado... Es una discusión si los ediles deberían ser honorarios o no, etcétera, ¿no? Ahora, si no querés que sea honorario, cambiá la Constitución, no hagas trampa. Lo otro, porque yo te hacía la salvedad. Sí. Porque yo te decía, el TOCAF o el decreto 30 dicen que hay que rendir.
El Tribunal de Cuentas ha observado decenas de veces que no se cumple con eso, por ejemplo, en la Junta Departamental. Y no pasa nada. Una cosa que esté en el papel muy lindo y otra cosa que se cumple. Nos parece que estas normas no pueden ser, vamos a hacer como que hacemos algo. ¿Cuál es el criterio que se fija para el caso de los viáticos al exterior? ¿El monto del viático lo fija Cancillería? ¿Cómo es el criterio? ¿Cómo se fija? No, ahí el criterio es que Naciones Unidas publica un índice, una tabla de viáticos por país y por ciudad. Entonces yo tengo que ir a Nueva York, Naciones Unidas dice, bueno, Nueva York, el viático diario es tanto. O sea, Naciones Unidas es la que determina cuánto es el viático diario para una persona que tiene que viajar en una delegación oficial a Nueva York, a París, a donde sea. Sí, y esa es la base con la cual trabaja el Estado uruguayo. Lo que hay... Bueno, eso no parece mal, parece lógico. Eso parece lógico, esta ley... Criterios establecidos a nivel internacional. Esta ley que se postergó mantiene eso. Toma como referencia eso. Lo que hay son algunas excepciones, que algunas son fundamentadas. Por ejemplo, el presidente de la República, la norma dice, arriba de lo que dice Naciones Unidas, hay un 40% más. Parece razonable que al presidente le den más viáticos, que a mí si fuera, parece razonable. Hay otros funcionarios que también tienen el 40 que no parece tan razonable. ¿Cómo cuáles? Funcionarios por ejemplo, que acompañen al presidente en una delegación. No es el 40, pero es más que lo que dice Naciones Unidas. Yo creo que eso habría que reverlo en todos los casos, porque no me conta si en otros lados se hace estrictamente Naciones Unidas. Pero esa sería la base. Entramos en un terreno que fue ampliamente discutido en el pasado inmediato, que tiene que ver con los casos Sendik, los casos de León, el tema del viático y la tarjeta corporativa, porque muchas veces se recibe un viático, pero también se usa en paralelo la tarjeta corporativa, porque se hacen gastos por parte de distintos funcionarios cuando viajan al exterior. ¿Cómo sopesar eso? Bueno, ahí no hay dos lecturas posibles. Si tenés un viático, no puedes usar Yo cobro el viático, no puedo gastar por afuera. Me dan el viático para ir a Nueva York. Yo no puedo gastar en Nueva York para mi función con mi tarjeta corporativa si la tuviera. Me dieron el viático, me tengo que tener eso. Para eso es el viático. Lo que pasa es que en algún caso, y concretamente está en nuestro informe sobre el senador de León cuando actuaba en ALUR, nosotros dijimos, acá se cobraron viáticos y se usó la tarjeta. Para nosotros eso, desde el punto de vista de las normas de conducta del funcionario público, es una violación sin duda. Y debe ser sancionada. Más allá de que después la Fiscalía diga, además hay o no hay delito. Claro, que el tema del mérito o no del delito es otra cosa que el fiscal dijo. Que no les compete a ustedes, además. No, pero vamos, en este caso el fiscal dijo, la JUTEP tiene razón, pero como no es un funcionario público no le podemos aplicar esta disposición. Pero está clarísimo que si yo cobro viáticos no puedo gastar ni tarjeta corporativa, ni cheque, ni plata en efectivo, que no sea la del viático. No hay otra vuelta. Pero el viático sí podría ser dado a través de la tarjeta corporativa, por ejemplo. Podría ser. Darme la plata, me da la tarjeta, gasto y ahí queda la... Incorporan el monto del viático a la tarjeta y vos usás la tarjeta. Lo que pasa es que ahí ha habido como una satanización de las tarjetas corporativas, que el plástico no tiene ninguna culpa. El tema es, a mí me podés dar plata, me podés dar una tarjeta de crédito. No, el tema es el uso. El tema es cómo uso la plata. El tema es la persona que la usa. Claro, y cómo asumo que la plata que estoy gastando no es mía, es de la gente, es de la ciudadanía. Entonces tengo que ser respetuoso de cómo la uso, de cómo la rindo. Para mí es fundamental, si yo viajo, mire señor, yo viajé, gasté en esto, me sobró tanto, lo devuelvo. Y esta norma decía eso. Señor, usted le vamos a dar el viático de tal manera. Si es al exterior, lo fija Naciones Unidas. Si es al interior, lo fija el Poder Ejecutivo. Se lo damos así, usted lo rinde, tiene que entregar esto, y un informe de en qué lo usó. Y si no lo rinde, se lo sacamos el sueldo. ¿Y por qué hay legisladores que cuando vuelven de los viajes rinden y otros que no? Porque aparentemente las normas del Parlamento no son estrictas. Esta norma obligaría a que todos rindan. Entonces, lo que no entendemos es por qué esta norma, que justamente unifica todo ese caos, después de 2 años de discusión, ahora hay que tirarla para el 2021. No entendemos. No encontramos ninguna explicación razonable leyendo todas las actas donde eso se discutió. ¿Dónde está el organismo o el área del Estado más complicado, o sea, que tiene más caos en la devolución de viáticos? No sabría decirte. No sabría decirte porque nosotros no tenemos la posibilidad de, ni es nuestro rol supervisar cómo se usa el sistema. Lo que me consta es que en los casos que el Tribunal de Cuentas ha observado, que yo he visto varios, como muchas observaciones del Tribunal de Cuentas, nadie le dio pelota.
Pero ¿dónde hay más observaciones del tribunal? No me animaría a decirte. Me consta que hay muchas en las juntas departamentales. Pero no te puedo decir es donde hay más o hay menos y no sería justo decirlo. Juntas de todo el país. Sí, es general. Ricardo, ¿están trabajando con el tema declaraciones juradas? Sí, hay una nueva ley aprobada en septiembre que entra en vigencia el 1 de marzo. Entonces, estamos trabajando para adecuarnos a esa ley porque además hay que preparar un decreto reglamentario que entendemos que debe ser conversado y coordinado con el gobierno que asume el 1 de marzo. ¿Qué dice la normativa? Dice varias cosas. Dice, por ejemplo, que nosotros vamos a poder abrir al azar el 5% de las declaraciones juradas, lo cual es bueno. No dice, y eso es muy malo, que cuando las analicemos se nos va a levantar el secreto bancario o el secreto tributario, con lo cual yo voy a abrir declaraciones que me van a decir tengo 10 pesos en el banco y yo no puedo ir al banco a preguntarle, el señor Ricardo... Y vos no sabes si es cierto o no. Entonces, como que para nosotros es de nuevo, vamos a hacer como que hacemos, pero en realidad no hacemos nada muy bueno. Esa norma más implica publicar muchas más declaraciones de jerarcas las que se publican ahora. Ahora se publican presidente y vicepresidente del país. Ahora se van a publicar una larga lista de ministros, legisladores, directores de entes autónomos y servicios centralizados. No se va a publicar toda la declaración, sino un resumen. Nosotros creemos que eso no es lo mejor, que lo mejor es publicar todo. ¿Por qué? Porque publicar mi declaración, si yo digo tengo una propiedad en La Paloma, que no tengo, pero si tuviera, bueno, la gente va a poder controlar que yo tengo una casa en La Paloma. Y si yo no la pongo, alguien va a decir, pero Ricardo tiene una casa en La Paloma y no la pongo. Si yo pongo inmuebles genéricamente, tal valor, nadie va a poder controlar si lo que yo estoy declarando está bien o mal. Pero bueno, es la ley que hay, nosotros vamos a... ¿Es profeso esto? No sabría decirte. Creo que ahí lo que sí vimos nosotros fue una discusión sobre el tema de seguridad. Bueno, si ponemos los detalles nos van a secuestrar. Y nosotros dijimos lo que pensamos. Primero, no hay experiencia en el mundo que muestre, porque esto se publica todo en muchos países, que muestre que publicar esto implica riesgos de seguridad mayores. Y en el Uruguay, además que somos pocos y nos conocemos, nadie precisa ver mi declaración jurada para saber más o menos si soy un tipo muy rico o muy pobre. Entonces nos parece que no es bueno que la transparencia quede limitada y que lo mejor sea mi declaración que esté publicada totalmente y que el ciudadano pueda chequear, porque todo esto, y tú me preguntabas de los viáticos, ¿dónde está? Todo esto, el arma principal que tenemos es que los ciudadanos y los funcionarios sean testigos y puedan denunciar. Porque no hay un sistema policial que revise a ver si los viáticos... No, lo que sirve mucho es que la ciudadanía o los funcionarios públicos sanos, que hay muchísimos, puedan denunciar y aportarnos información a nosotros o a la justicia, si corresponde, para que no pasen las cosas que no deberían pasar. ¿Hay más corrupción de la que realmente creemos todos, digo, como sociedad, que tenemos? A mí me parece que hay que distinguir las versiones oficiales de la versión ciudadana. A ver, a mí me toca a veces salir fuera del país por este tema. Uruguay sigue teniendo una imagen bárbara. Somos todos bonitos. Esa es la verdad. En el mundo nos ven con buenos ojos. Somos los mejorcitos. Qué bien los uruguayos. Qué bien los uruguayos, qué sanos que son, qué poca corrupción. A diferencia de lo que me pasaba cuando yo trabajaba en lavado, que los uruguayos no le damos mucha importancia y afuera decíamos, no, estos son una cueva de lavadores. Acá es al revés. Salís afuera, está todo bien. Venís acá y te encontrás por lo menos dos versiones. Una es el ciudadano común. Y yo creo que el ciudadano común en Uruguay hoy está mucho más preocupado por este tema, mucho más enojado a veces por este tema y tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque sabemos que, por más que opinen eso en el exterior o que Transparencia Internacional sigue diciendo que somos el país con menor percepción de corrupción en América Latina, tenemos problemas. Tenemos gente que hace las cosas mal y por suerte el ciudadano se enoja y reclama más. Pero después salen esos rankings como un bálsamo, ¿no? Y después, por eso te digo, después está la versión... Un adormecimiento. Después está la versión oficial. Hay gente acá que se enoja cuando yo digo, no, ¿cómo vas a decir eso? Mirá lo que dice Transparencia. Somos los mejores, somos buenos, no tenemos problemas. Digo, te felicito, pero yo no estoy de acuerdo. Yo felicito a cualquiera que diga que acá o en otro país no hay corrupción, pero no le creo. Acá hay corrupción. Puede ser menos que en otro lado. Sí, yo tuve la suerte de trabajar, la posibilidad de trabajar en el tema de lavado de activos en toda la región. Uruguay tiene fortaleza. ¿Está mejor que otros países? Sí. Pero somos los mejores
de una clase que es muy mala. Y no podemos consolarnos con eso. Y no podemos hacer estas cosas de que controlemos bien en el papel. La ley dice que esto no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer. Los ediles son honorarios, los viáticos se rinden, no sé, y después no se cumple. Sí, no podemos. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí, pero además da la impresión de que a veces vamos a hacerla, pero en realidad no nos preocupamos mucho de cómo se cumple. Por eso volvemos a la preocupación por los viáticos. Se discutió 2 años el proyecto de ley y ahora resulta que hay que postergar 1 año más porque se aprobó la ley y no se puede aplicar. El mensaje para la ciudadanía no es bueno. A mí me genera la sensación de que el ciudadano uruguayo común, si ve este tema y lo razona, va a quedar preocupado y decir, ¿por qué se hace esto? Sí, termina deteriorando las instituciones, ¿no? Nosotros pensamos que justamente decir que en Uruguay existen estos problemas no debilita al país. Lo que lo debilita es hacerse los distraídos. Creo que un mérito, y Transparencia Internacional lo dice permanentemente, la presidenta actual de Transparencia Internacional, que es una argentina, una cordobesa muy sólida y que sabe muchísimo, dice, el problema no es tener corrupción, el problema es que haces. La corrupción. Los países que tienen los mejores indicadores son los que se preocupan. Un tema de los últimos que tuvo amplia difusión y repercusión y que de hecho sabemos que la JUTEP ha tomado cartas en el asunto, que no lo podía hacer antes por los procesos electorales vigentes de las elecciones nacionales, tiene que ver con el caso del intendente de Colonia, Carlos Moreira. Ustedes no tomaron intervención porque el proceso electoral estaba en curso y finalizado ese proceso electoral, ahí sí han actuado. ¿Están trabajando sobre el caso? Bueno, nosotros normalmente no hablamos de los casos que estamos trabajando, sí. Ni siquiera decimos cuándo los tomamos. Por ejemplo, en este caso, capaz que lo tomamos antes de lo que la gente cree, pero lo real es que fue público, que hubo ediles del departamento que hicieron una denuncia a la JUTEP. Ellos lo publicaron, nosotros no. Por lo tanto, tengo que decir, sí, estamos trabajando. Hasta ahí llegó. De eso no hablamos más, de los casos no hablamos más, hasta que los terminemos de trabajar, porque nos parece que hay que manejarse con respeto para todas las partes. Para el que denuncia, para el denunciado. Nosotros hacemos muchos informes en estas situaciones, muy largos. ¿Por qué? Porque nos importa llegar bien al fondo, entender bien y tratar de explicar por qué llegamos a tal o cual conclusión. Eso, en este caso, lo tenemos que hacer porque fue denunciado. Claro, para los casos cuando se hacen denuncias sobre figuras públicas o que están en listas partidarias a nivel de elecciones nacionales o departamentales, hay determinados plazos para activar esa denuncia, digamos, porque el ciclo electoral limita, digamos, de alguna forma. Ahí lo que hay es una ley que en realidad creo que no se manejaba, la rescatamos nosotros y nos parece muy importante rescatarla, que dice que en los 90 días previos a un proceso electoral, la Junta no recibe denuncias vinculadas a candidatos. Nosotros hicimos una interpretación un poquito más amplia. Sí. Es decir, creo que consideramos que esa ley, a lo que ese artículo a lo que apunta, es que la Junta no aparezca al servicio de las disputas político-partidarias. No aparezca 30 días antes de una elección apoyando a esto o pegándole a uno para que favorezca al otro, porque además siempre la lectura, sobre todo el sistema político... Sí, la va a hacer para un lado o para el otro. Si le pegás a aquel, te aplaudo y me aprovecho, y si me pegás a mí, te critico porque... Entonces, bueno, en los 90 días antes de elecciones, públicamente no hacemos nada. Pero tiene un plazo para expedirse porque después van a correr los 90 días de cara a las elecciones de mayo. En realidad no hay un plazo formal, pero como hay otro proceso electoral, hay un nuevo plazo de 90 días que se nos viene que nos va a condicionar. Formalmente yo podría decir, la ley dice no recibirá denuncias y esta denuncia ya fue recibida. Ahora, nosotros no queremos sacar nada que pueda afectar a un candidato político en los 90 días previos a las elecciones departamentales. La lectura es, si se expiden antes o después. Podría ser una lectura. Lo que está claro es que nosotros no queremos estar al servicio o que la gente piense que estamos al servicio de la política partidaria. Y para que quede claro, ¿qué alcance podría tener un dictamen, recomendación de sanciones? En este caso o en general, ¿no? No, en general lo que hacemos nosotros es decir, bueno, en el caso que haya un informe crítico, decir, bueno, se violaron tales disposiciones. Después, las aclaraciones, primero, no son delitos. Los delitos los maneja la Fiscalía y el Poder Judicial. Son prohibiciones, obligaciones que la ley dice que tenemos los funcionarios públicos y que si no se respetan, tiene que haber sanciones administrativas. No la fija la JUTEP, la fija el respectivo jerarca. Con lo cual, lo que ha pasado casi sistemáticamente es que nosotros decimos se violó todo esto y no pasa nada. Pero bueno, no es nuestra responsabilidad, no podemos sancionar.
Ojalá pudiéramos. Claro, muchas veces lo que pasa es que la justicia los consulta. Ah, eso es distinto, eso es distinto. En algunos casos la justicia nos consulta. ¿En este caso los consultaron? Hasta ahora no. No. Bien. En ese caso la justicia nos consulta, bueno, ahí estamos al servicio de la justicia, el informe va para la justicia, nosotros de eso no hablamos. Bien. Pasó en algún caso o que hicimos un informe, después la justicia lo pidió. El caso de Sendik es clarísimo. Sí, Hicimos sí, un sí. informe, la justicia lo pidió y en base a eso hubo un procesamiento. Pero si es nuestro, concluimos. Si veló esto, alguien debería hacer algo. Y le mandamos copia de ese informe a Bien. los que entendemos pueden tener interés en conocerlo y eventualmente aplicar sanciones. Ricardo, siempre es un placer recibirte. Un gusto. Muchas gracias por habernos acompañado. Bárbaro. Cerramos con Ricardo Gil Iribarne esta entrevista.